Mi yerno pasó junto a mí con una caja de cartón como si nada, y dentro estaba el rostro de mi difunta esposa. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder, porque necesitan entender quién era yo antes de entender lo que casi me sucede. Durante 35 años dirigí la preparatoria Kingston. No trabajé allí, la dirigí. Cada chico que cruzaba esas puertas en Broadway conocía mi nombre antes de saber la combinación de su casillero. Intervenía en peleas en la cafetería. Me sentaba en mi oficina con los chicos que no tenían dónde sentarse. Y me jubilé hace 10 años con una pensión de $6,000 al mes y una placa que decía, Larry Parker, director, 1988 a 2016, que todavía está clavada en una pared en algún lugar de ese edificio. Pasas 3 décadas salvando a los hijos de otras personas y empiezas a pensar que ya tienes todo resuelto en lo que respecta a la familia. Estaba equivocado. Pero aún no lo sabía. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos, esta historia los llevará a algún lugar. Dale a me gusta y deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás. Créeme, te va a encantar. Mi esposa Marta falleció hace 4 años. Un derrame cerebral. Se fue justo antes de que pudiera decir las cosas que había querido decir durante 40 años. Solía hacer salsa de los domingos en una sartén de hierro fundido tan pesada que no podía levantarla con una sola mano. Y nuestro hijo Liam, el chef, solía pararse en un taburete junto a ella, revolviendo, mientras ella le enseñaba cosas que nunca le enseñó a su hermana. Todavía conservo su retrato sobre la chimenea. Un óleo pintado por algún estudiante de arte en el colegio comunitario allá por el 94. Tiene esa media sonrisa, como si estuviera a punto de decir algo inteligente. Vivo solo en esa casa en Hasbrook Avenue en Kingston, la misma casa que compramos en 1979. A 2 cuadras del restaurante donde todavía tomo café 3 mañanas a la semana. La camarera, Donna, sabe mi pedido antes de que me siente. Esa es la clase de vida que tenía. Pequeño. Conocido. Mío. Entonces, la primavera pasada, mi corazón decidió opinar sobre todo eso. Estaba en la entrada de casa arrancando malas hierbas, de entre todas las cosas aburridas y poco heroicas que se pueden hacer cuando el cuerpo intenta matarte, y sentí como si alguien me hubiera aparcado un camión encima del pecho. No recuerdo mucho después de eso, excepto el viaje en ambulancia y una paramédica llamada Diane. No, espera, olvídalo, no voy a recordar todos los nombres de ese borrón. Lo que recuerdo es despertar en una cama de hospital en Dassler Brothers con cables pegados con cinta adhesiva y un médico diciéndome que tuve suerte. Suerte. Esa es la palabra que la gente usa cuando no sabe qué más decir. Mi hija Becky llegó antes que nadie. Tiene 39 años, está casada con un tipo llamado Kellyan Donovan, y lloró a mi lado como si ya hubiera muerto. Killian estaba detrás de ella con la mano en su hombro, muy solemne, muy firme. La imagen de un buen marido sosteniendo a su esposa. Recuerdo pensar, gracias a Dios que se casó con alguien sólido. Mi hijo Liam está en el Valle de Napa, California, a 4.800 kilómetros de distancia, en pleno proceso de apertura de su propio restaurante, uno de verdad, de esos que salen en los periódicos, de esos para los que trabajó 15 años en cocinas ajenas y se ganó el derecho a abrir. Llamó a Becky presa del pánico en cuanto se enteró. Yo no estaba en la habitación durante esa llamada, pero Becky me lo contó después, y desde entonces la he repetido tantas veces que siento como si hubiera estado. Liam, no puedo, no sé qué hacer. Papá está en el hospital. Y Killian le quitó el teléfono de la mano. Con delicadeza. Liam, escúchame. Respira. Necesito tomar un vuelo. Lo necesito. No. No, no lo necesitas. La voz de Killian, tranquila como el agua en calma. La familia es lo primero, pero ahora mismo estás haciendo de familia. ¿Me entiendes? Tienes un restaurante que abre en 6 semanas, por el que te has esforzado muchísimo. Becky y yo estamos a 10 minutos del hospital. Llevaremos a tu padre a nuestra casa. Lo cuidaremos. Tú concéntrate en lo que has construido. Eso es lo que tu padre querría.
Así es como se cuida de la familia. Liam lloró en esa llamada, agradecido, aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima gracias a un hombre al que siempre había apreciado, pero al que nunca había conocido de verdad. No como conoces a tu propia sangre. Y Becky miró a su marido como si acabara de caminar sobre el agua. No oí ninguna señal de alarma. ¿Por qué iba a oírla? Killian había sido decente conmigo durante 11 años. Me enviaba una tarjeta del Día del Padre todos los años. Siempre la firmaba con cariño, Killian y Becky, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que lo decía en serio. Vendía seguros en Poughkeepsie. Conducía un Ford Explorer de alquiler del que estaba demasiado orgulloso. ¿Pero quién soy yo para juzgar a un hombre y su elección de coche? Así que cuando me dijeron que me mudaría a su casa en New Paltz para recuperarme, dije que sí. Tenía sentido. Mi casa tiene escaleras. La suya es una casa de una sola planta. Y confío en mi hija. O confiaba. La primera semana no fue mala. Becky me mimó. Me preparó sopa. Me llevó a mi cita de seguimiento de cardiología en el edificio médico cerca de la ruta 299. Killian estuvo menos presente. El trabajo es una locura en esta época del año, dijo. Lo cual, bueno, los de seguros probablemente estén muy ocupados. No le di mayor importancia. Entonces, una noche, tal vez el 9º día, Killian se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con 2 tazas de café descafeinado y una expresión que confundí con preocupación. Larry, escucha, he estado pensando. La casa principal es un caos ahora mismo. Becky tiene los horarios de los niños. El perro ladra a todo. Y necesitas tranquilidad. Necesitas descansar. Descansar de verdad. Estoy bien en la habitación de invitados, dije. ¿Crees que estás bien? Pero tu corazón no distingue entre una pesadilla y un mal día, Larry. El estrés es estrés. Se inclinó hacia ti. Arreglamos el garaje. Quedó muy bien. Lo aislamos el año pasado cuando Becky quería un taller. Es tranquilo ahí fuera. Privado. No hay niños corriendo. No hay perro arañando la puerta a las 6 de la mañana. Será como tu propio apartamento mientras te recuperas. Casi me río. Un garaje a mi edad. Pero luego lo pensé y, sinceramente, no sonaba descabellado. La privacidad sonaba bien. El silencio sonaba bien. Wapake intervino desde la puerta, con un paño de cocina en la mano, sonriendo. Papá, es muy agradable ahí fuera, te lo prometo. Y nos dará tiempo para arreglar tu habitación aquí dentro. Pintura nueva, tal vez te consigamos un colchón mejor para cuando nos visites. Cuando nos visites. Como si ya fuera un invitado en la vida de mi propia familia en lugar de ser el centro de ella. Debería haberme dado cuenta. No lo hice. Claro, dije. Lo que sea más fácil. El garaje estuvo bien al principio. Una camilla, un calefactor, una pequeña televisión en una mesa plegable. Killian incluso colgó un calendario en la pared, lo que me pareció un detalle extraño y considerado. Me dije a mí mismo, esto es temporal, esto es recuperación, esto es familia cuidando de familia. Algunas noches, tumbado allí afuera, escuchando cómo se asentaba la casa, oía voces a través de la delgada pared que separaba el garaje del cuarto de servicio. La voz de Killian, baja y firme, repetía una y otra vez. Casi nunca lograba distinguir las palabras, solo el tono, urgente, persuasivo. Una noche sí que escuché algo. La voz de Becky se quebró. ¿Pero qué pasa si se llevan la casa, Killian? ¿Y si congelan todo y ni siquiera podemos? Por eso necesitamos los papeles, dijo. Es la única manera de protegerlo. ¿Crees que al Estado le importa tu padre? Le quitarán hasta el último centavo en cuanto lo declaren incapacitado. Nos adelantamos ahora, lo protegemos antes de que sea una crisis. Recuerdo estar allí tumbado en la oscuridad pensando, ¿protegerlo de qué? Yo no era incapacitado. Llevaba mis cuentas. Seguía haciendo el crucigrama a mano.
Pero estaba cansado, y algunas noches todavía me dolía el pecho, y me decía a mí mismo que Killian solo estaba siendo precavido, como a veces molesta a la gente precavida, pero no peligrosa. Unos días después, Killian salió al garaje con una mujer que llevaba una carpeta de cuero. Me dijo que era una notaria móvil que estaba haciendo unos trámites estándar de protección patrimonial para que el Estado no pudiera congelar mis bienes por las nuevas facturas del hospital. Estaba aturdida, bajo los efectos de los beta-bloqueantes, con mareos frecuentes, y confiaba en el marido de mi hija. Puse mis iniciales donde él me señaló y firmé al final. No leí la letra pequeña. ¿Para qué? Era solo para proteger a la familia, ¿no? Pasaron las semanas. El garaje dejó de parecer algo temporal y empezó a parecer permanente, como todo sucede cuando dejas de preguntarte cuándo termina. Entonces, un martes cualquiera por la tarde, Killian entró al garaje con una caja de cartón. ¿Qué es eso?, pregunté, sin siquiera levantar la vista de mi crucigrama. Oh, solo algunas cosas de la casa. Pensé que tal vez querrías tenerlas aquí contigo. Dejó la caja en el suelo y vi la esquina de un marco de fotos dorado asomando por las solapas. Sentí algo extraño en el estómago antes de que mi cerebro reaccionara. Killian. Dejé la pluma lentamente. ¿Es ese el retrato de Marta? Lo sacó. Ahí estaba ella, con esa media sonrisa, como si estuviera a punto de decir algo ingenioso. ¿Por qué no está en la repisa de la chimenea? El rostro de Killian hizo algo que nunca antes le había visto hacer, un destello, una grieta en la calma. Bueno, la inmobiliaria. Se detuvo tan rápido que fue casi violento. Su sonrisa volvió a su lugar como una goma elástica. Lo siento, solo pensé que te encantaría tenerla cerca aquí. Bienes raíces. No dije nada. Tomé mi bolígrafo. Volví a la casilla 17 horizontal como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí, el mismo algo que solía saber, solo por la forma en que un niño se ponía, que estaba mintiendo sobre donde había estado toda la noche, algo se enderezó y no volvió a dormirse. Están vendiendo mi casa, y nadie me había dicho ni una sola palabra al respecto. Después del retrato, después de esa sílaba quebrada, el tema de los bienes raíces, suspendido en el aire como una campana que suena, no le dije ni una palabra a nadie, ni a Becky, ni a Killian. Terminé mi crucigrama ese día como si nada hubiera pasado, y esa noche me quedé tumbado en mi catre mirando al techo del garaje haciendo algo que no había hecho en años, planear. 35 años dirigiendo un instituto te enseñan una cosa por encima de todo: no acorrales a un chico que miente hasta que sepas exactamente sobre qué miente. Si lo acorralas demasiado pronto, se atrinchera, esconde las pruebas, se arma una historia antes de que tú descubras la verdad. No iba a cometer ese error con un hombre adulto tramando algo bajo el techo de mi propia hija. No podía llamar a Liam. A mi hijo le quedaban 6 semanas antes de que abriera su restaurante en Napa, y si le decía lo que sospechaba, lo dejaría todo y volvería a casa en el primer avión, y Killian lo olería a kilómetros de distancia. Necesitaba a alguien que ya supiera moverse con discreción. Así que pensé en Paul. Paul Harper tenía 16 años cuando lo saqué de una pelea en la escalera de la preparatoria Kingston, con el labio partido y una mirada en los ojos como si el mundo ya hubiera decidido en qué se iba a convertir. Un chico de acogida, enojado, inteligente como el demonio, y nadie se lo había dicho jamás. Me senté con él 3 veces por semana durante 2 años, le escribí una recomendación para la universidad, lo vi convertirse en policía, luego en detective, y desde entonces, cada Navidad, una tarjeta en mi buzón. Gracias por venir. Paul. No tenía su número, pero aún tenía contactos en la escuela, y Donna, la de la cafetería, todavía tenía la mitad de los números de celular del condado anotados en un cuaderno detrás de la caja registradora, porque Donna ha estado sirviendo café en este pueblo desde antes de que algunos de estos habitantes supieran conducir. Paul apareció 2 días después, vestido de forma informal, con una bolsa de papel como un antiguo alumno que simplemente pasaba a saludar. Señor Parker. Lo dijo como siempre, como si yo todavía estuviera de pie frente a esa escuela, no acostado en una camilla en el garaje de alguien. Me enteré del infarto. Quería ver cómo estaba.
Becky estaba adentro con los niños. Killian estaba en el trabajo. Teníamos unos 20 minutos. Paul, dije en voz baja, creo que mi yerno me está robando. No se inmutó, no jadeó, no preguntó, ¿estás seguro, Larry? Has estado enfermo, tal vez estés confundido. Simplemente dejó la bolsa de papel sobre la mesa plegable y comenzó a vaciarla lentamente. Una lata de galletas, una revista, una bolsa de alpiste sin ninguna razón aparente que entendí hasta que abrió la cremallera de la parte inferior y allí, acurrucado entre las semillas, había un teléfono. Un teléfono desechable, dijo, imposible de rastrear. Manténlo cargado, manténlo oculto y solo llámame cuando lo necesites. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Te escucho. Lo que sea que hayas firmado en ese hospital, y apostaría lo que sea a que no eran solo papeles de facturación, eso le da cobertura legal. Si entro aquí ahora mismo con una placa y empiezo a hacer preguntas, en una hora contrata a un abogado, esconde cada dólar que ha movido y lo perdemos. Paul se agachó hasta quedar a mi altura en la camilla, y por un segundo no era un detective, sino un chico de 16 años otra vez, mirándome como si yo fuera el único adulto que le hubiera dicho la verdad. Necesitamos pruebas, un rastro documental, y lo necesitamos antes de que sepa que lo estamos buscando. Así fue como empezó todo, no con una explosión, sino con una bolsa de alpiste y un chico al que salvé hace 20 años que me salvó a mí. Paul hizo otra llamada esa semana a Liam en Napa. Yo no estaba allí, pero Paul me lo contó después, y he pensado en esa llamada más que en casi cualquier otra cosa en todo este calvario. Liam, soy el detective Paul Harper, antiguo alumno de tu padre. Necesito que mantengas la calma y solo escuches. ¿Está bien mi padre? ¿Pasó algo? Está vivo, está estable, pero Liam, está viviendo en un garaje y tu cuñado está liquidando su vida. Liam me contó después que el suelo de su propia cocina se inclinó bajo sus pies cuando escuchó eso, que tuvo que agarrarse a la mesa de preparación de acero solo para mantenerse en pie, rodeado de 15 cocineros que no tenían idea de que el mundo entero de su jefe se acababa de derrumbar. Me subo a un avión esta noche. No. La voz de Paul, plana y definitiva. Si haces eso, le avisas, y cada dólar que robó desaparece en una cuenta que nunca encontraremos. Necesito que hagas algo más difícil que subirte a un avión. Necesito que me ayudes a armar un caso discretamente desde 3000 millas de distancia. Mi hijo, Dios lo bendiga, ha pasado 15 años aprendiendo a administrar una cocina que sirve 200 comensales por noche sin que se pierda ni un solo ticket. Resulta que esa habilidad se traduce muy bien a la contabilidad forense. Cada noche después del servicio, una vez que los cocineros se iban a casa y la zona de lavado de platos quedaba en silencio, Liam se sentaba en su restaurante vacío con su computadora portátil. En nuestra segunda llamada por el teléfono desechable, le di mi nombre de usuario de banca en línea. La contraseña era el cumpleaños de Marta, algo que nunca había olvidado. Inició sesión de inmediato y comenzó a crear lo que Paul llamó una hoja de cálculo a prueba de balas. 6 semanas. Eso fue lo que tardó. 6 semanas de mi hijo yendo a casa cada noche no para dormir, sino para rastrear cada transacción que mi pensión de 6,000 pesos había hecho desde que me mudé a ese garaje. Lo que encontró no era sutil una vez que lo expuso todo en una columna. Un pago de arrendamiento de camioneta, 1,200 pesos al mes, por una Chevy Silverado registrada a nombre de Killian Donovan. 3 pagos diferentes de tarjetas de crédito, ninguno mío. Un pago a un bufete de abogados de bienes raíces en el centro de Kingston que no tenía nada que ver con mi atención médica. Ni un solo dólar de mi pensión se había destinado a las costosas facturas médicas de papá, la frase que Killian usaba cada vez que Becky lo miraba de reojo. Liam se lo envió todo a Paul. Cada semana, Paul me llamaba por teléfono y me ponía al día, con voz baja, profesional y firme. Lo estamos construyendo, Larry. 6 semanas más, tal vez menos. No hagas nada, no le digas nada a Killian. Solo aguanta. Aguantar. Fácil de decir. Más difícil de hacer cuando eres tú quien está acostado en una camilla en un garaje frío contando los días. Si has estado escuchando por un tiempo, deja tus comentarios.
Dale al botón de me gusta ya que estás en ello, y asegúrate de estar suscrito. Quiero contarte la siguiente parte sin rodeos porque no creo que necesite adornos para que duela. Hay un estante en ese garaje, arriba, donde Killian había puesto mi medicamento para el corazón. Nunca pregunté por qué tan arriba, simplemente supuse que ahí estaba el estante. Una noche necesitaba mis pastillas nocturnas y no pude encontrar el taburete donde solía estar. Así que arrastré una vieja lata de pintura en su lugar, porque a los 73 años, por lo visto, el sentido común se toma una noche libre. Me caí. No desde muy lejos, no fue una caída dramática por una escalera, nada de eso. Solo lo suficiente para caer mal sobre mi antebrazo y salir con un moretón del tamaño de una ciruela, y lo suficiente como para dejar sin aliento a un viejo que solía creerse duro. Killian oyó el ruido y salió corriendo, y por un segundo, un solo segundo, pensé, ahí está la preocupación, tal vez me equivoqué. Entonces vio la lata de pintura de lado y su rostro se endureció. Larry, ¿en qué estabas pensando? Podrías haberte roto la cadera. ¿Sabes lo imprudente que fue eso? Necesitaba mis pastillas, Killian. No alcanzaba el estante. Así que te subes a una lata de pintura. Negó con la cabeza, disgustado, como si yo fuera un niño que se hubiera metido en medio del tráfico. Y entonces, sin decir una palabra más, cogió el taburete, el que no había podido encontrar, y lo sacó del garaje. Nunca lo trajo de vuelta. Esa noche me senté allí frotándome el brazo magullado, y algo que Paul había dicho seguía resonando en mi cabeza. Es control disfrazado de preocupación. No había entendido lo que quería decir hasta ese preciso instante, viendo a un hombre adulto castigarme por intentar alcanzar mi propia medicina quitándome la única herramienta que tenía para hacerlo. No lloré. Quiero que quede constancia. Larry Parker no lloraba por un moretón. Pero pensé en el retrato de Marta, guardado en una caja ajena, y pensé en mi casa de la avenida Asbrook, vacía, mientras alguien negociaba su venta a mis espaldas. Y algo en mi pecho se quedó frío e inmóvil, con una paciencia que jamás había sentido antes. 6 semanas después de que Paul apareciera por primera vez con esa bolsa de alpiste, estaba sentado al borde de mi catre comiendo una lata de sopa fría. Becky no había salido a verme desde la mañana cuando oí un portazo en la entrada. No era la Silverado de Killian, sino otra cosa, un coche de alquiler. Ni siquiera tuve tiempo de levantarme antes de que la puerta del garaje se abriera con un crujido y allí estaba él, de pie en el marco con la luz del atardecer a sus espaldas, todavía con su chaqueta de chef como si hubiera venido directamente del aeropuerto sin siquiera pararse a cambiarse. Liam. Mi hijo me miró, al catre, a la sopa fría, al moretón que aún se ponía amarillo en mi brazo, al calefactor que apenas funcionaba, y vi como algo se abría de par en par detrás de sus ojos. Papá. Su voz se quebró por la mitad. Papá, ¿qué te pasó? Abrí la boca para responderle. Fue entonces cuando oí pasos rápidos cruzando la entrada y la voz de Killian, aguda y ascendente, intentando ya controlar una historia que no sabía que ya había terminado. Mi yerno me pidió que le quitara esa carga de encima, y 6 semanas después lo vi esposado en un estacionamiento por ello. Pero no nos adelantemos, has esperado tanto, déjame contarte todo tal como sucedió. Killian apareció rápidamente por el lateral del garaje, y lo vi en su cara en el instante en que vio a Liam parado en la puerta, un destello de pánico antes de que la máscara volviera a caer, la misma máscara que ya había visto romperse una vez por una caja de cartón. Vaya, mira quién decidió aparecer por fin, dijo Killian en voz alta, ya actuando para un público que aún no estaba allí. El chef superestrella, ¿eh? Volando cuando te conviene. Killian. La voz de Liam, baja, peligrosamente baja, el tipo de baja que recordaba de cuando tenía 17 años y un chico le contestó mal a su hermana en un partido de fútbol. ¿Por qué mi padre vive en un garaje comiendo sopa fría de lata? ¿Crees que esto es fácil? Los brazos de Killian se abrieron de par en par, la rutina del mártir herido en pleno apogeo. Becky había salido al porche, con los brazos cruzados, observando. ¿Crees que es fácil cuidar de un anciano? Estamos ahogados en sus facturas médicas, su comida, sus medicamentos.
Tuvimos que dejarlo todo mientras tú estabas a 4.800 kilómetros de distancia cocinando platos sofisticados para celebridades. Si crees que puedes hacerlo mejor, entonces llévatelo. Anda, verás la carga que realmente es. Carga. Me senté en esa camilla y sentí la palabra caer sobre mí como una bofetada. 35 años que pasé asegurándome de que los hijos de otras personas nunca se sintieran una carga en mi escuela. Y ahí estaba un hombre con el que había estrechado la mano en acción de gracias durante 11 años seguidos llamándome así a la cara como si nada. Liam no gritó de vuelta. Esa es la parte que todavía me impacta cuando lo pienso. Mi hijo parado en la puerta de ese garaje con 15 años de presión en el restaurante a sus espaldas, más que capaz de igualar a Killian decibelio por decibelio, y simplemente se quedó callado, frío, inmóvil. Miró a Killian como yo solía mirar a un niño que sabía que mentía, y solo esperaba a que lo admitiera él mismo. Me lo llevo, dijo Liam, y tienes razón, Killian, veré exactamente cuánto cuesta. Eso fue todo. Ni hoja de cálculo, ni acusación, ni mención de Paul ni del teléfono desechable, ni 6 semanas de registros que demostraran que cada dólar de mi pensión había ido a parar al bolsillo de Killian en lugar de a mi cuidado. Liam simplemente empacó mi maleta, me ayudó a subir al auto alquilado y salió de la entrada. Observé a Killian por el espejo retrovisor mientras nos íbamos. Ya no estaba tan engreído. Estaba allí parado en la entrada con la boca todavía entreabierta. Y por primera vez en todo este calvario, parecía asustado. Liam me llevó directamente a su hotel esa noche, me consiguió una comida de verdad, un sándwich de pavo de un restaurante en la Ruta 9, mi primera comida caliente en más tiempo del que quisiera admitir. Y a la mañana siguiente fuimos a la oficina de un abogado en el centro de Kingston y revocamos ese poder notarial tan rápido que la tinta apenas tuvo tiempo de secarse en los nuevos documentos. Los $6,000 que ingresaron en mi cuenta al mes siguiente se quedaron exactamente donde debían estar, en mi cuenta. Paul me contó después que, cuando las cuentas de Killian no recibieron su depósito habitual, entró en pánico, lo que finalmente lo llevó a cometer errores. Un hombre ahogado en deudas por el alquiler de una Silverado y 3 tarjetas de crédito al límite no se queda de brazos cruzados cuando se acaba el dinero. Necesita efectivo, rápido, y el único bien que le quedaba con algún valor real era mi casa en Hasbrook Avenue, la casa para la que ya había encontrado un comprador usando el poder notarial que aún no sabía que no valía nada. Le dijo a la compañía de títulos que yo estaba demasiado enferma para asistir al cierre y que él estaba autorizado a gestionarlo en mi nombre. Le repitió a Becky que todo esto era solo para proteger los bienes de papá, la misma mentira que le había estado contando durante meses. Ella le creyó. Para entonces, le había creído tanto tiempo que cuestionarlo habría significado cuestionar todo su matrimonio, y algunas personas harían casi cualquier cosa para evitar ese ajuste de cuentas. El cierre tuvo lugar un martes gris por la mañana en un bufete de abogados cerca de Wall Street en Kingston, no muy lejos, irónicamente, de la escuela que dirigí durante 35 años. Killian se sentó frente al comprador sonriendo y estrechando manos, a una sola firma de $600,000 que no eran suyos. Salió hacia su camioneta sintiéndose como un hombre rico. No llegó a la puerta del conductor. Paul Harper lo esperaba en el estacionamiento con un oficial uniformado a su lado y una orden de arresto con los delitos de explotación financiera de una persona mayor, falsificación y fraude, escritos en un lenguaje mucho menos cortés. Yo no estaba allí para verlo, no tenía por qué estarlo. Paul me lo describió después, y lo he revivido en mi mente más veces de las que admitiré. El rostro de Killian pasando de la confusión a la incredulidad, a algo cercano al miedo real, allí mismo en un estacionamiento, sin esposa para quien actuar, sin suegro que lo hiciera sentir culpable, sin público alguno. Solo esposas y el sonido de su propio nombre siendo leído junto con derechos que jamás había considerado que un hombre como él pudiera necesitar. La participación de Becky en esto no termina como uno quisiera, y creo que esa es la forma honesta de contarlo. No la arrestaron el día que a Killian, pero unos días después Paul la llevó a revisar los archivos. Se sentó en esa habitación durante horas negándose a creerlo, defendiendo a su marido, porque admitir la verdad significaba admitir que todo su matrimonio había sido una mentira. Pero Paul fue paciente.
Le mostró la hoja de cálculo de Liam línea por línea, mostrándole exactamente a dónde había ido mi pensión. Por la tarde, la negación se desvaneció por completo. Lloró, dándose cuenta finalmente de que la habían utilizado como arma contra su propio padre. Les contó todo. Los susurros nocturnos, la forma en que Killian orquestó mi traslado al garaje, todo. Los fiscales le ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio, y ella la aceptó, porque para entonces ya no quedaba en ella ni rastro de lealtad que valiera la pena proteger. Ella solicitó el divorcio un mes después, perdió la casa que habían comprado juntos, lo perdió casi todo, se marchó de 11 años de matrimonio con un camión de mudanzas y un trastero, y una dura lección tardía sobre la diferencia entre un hombre que te protege y un hombre que usa tu miedo como correa. No la llamé. No estaba preparado, y no creo que ella esperara que lo estuviera. En cambio, le escribí una carta. Me llevó 3 borradores para que quedara bien, sentado en la mesa de mi cocina con una taza de café enfriándose a mi lado. Becky, te quiero. Te perdono, pero necesito tiempo, y necesito que lo respetes. Tenías miedo, y un hombre que se suponía que te quería usó ese miedo en nuestra contra. Eso no borra lo que pasó, pero significa que lo entiendo mejor de lo que crees. Ven a verme cuando estés lista. La puerta no está cerrada con llave, solo va a permanecer cerrada un tiempo más. Papá. Ella me respondió 2 semanas después, solo 3 líneas. Lo entiendo. Lo siento. Yo también te quiero. Guardo ambas cartas en el cajón de mi mesita de noche, y algunas noches las saco y las releo, no porque necesite que me las recuerden, sino porque el perdón es algo que hay que seguir eligiendo, no algo que se decide una sola vez y ya está. Killian se declaró culpable. 8 años con posibilidad de libertad condicional tras 5. El juez, tras revisar los registros financieros que Liam había recopilado, 6 semanas de noches encorvado frente a un portátil en la cocina vacía de un restaurante después del servicio, lo calificó como uno de los casos más premeditados de explotación financiera de ancianos que este tribunal había visto. Y recuerdo estar sentado en aquella sala pensando, mi hijo lo hizo. Mi hijo, que yo creía que solo sabía manejar una estufa, destrozó a este hombre con una hoja de cálculo. Marta habría estado tan orgullosa de él, quizás más de lo que jamás llegó a expresar en voz alta. La venta fraudulenta fue anulada en el tribunal testamentario un mes después, y en una fresca mañana de sábado, Liam y yo volvimos juntos a Hasbrook Avenue. De vuelta a la casa que Marta y yo compramos en 1979. La casa donde cría a mis 2 hijos. La casa que un hombre en una camioneta alquilada había intentado robarme como si no fuera más que una línea en una hoja de cálculo. Liam voló de regreso por una semana entera para ayudarme a instalarme. No necesitaba que le dijera dónde estaba nada en esa cocina. No preguntó en qué cajón estaban los buenos cuchillos. No preguntó dónde guardaba Marta sus especias. Se movía por esa habitación como si hubiera nacido allí, lo cual supongo que, en todos los sentidos importantes, era cierto. Sacó su vieja sartén de hierro fundido, la misma que era tan pesada que apenas podía levantarla con una mano, e hizo salsa de carne los domingos como ella solía hacerlo, a fuego lento, llenando toda la casa con un olor que no había olido en 4 años. Esa misma tarde volvimos a colgar el retrato de Marta sobre la repisa de la chimenea. El mismo agujero, el mismo lugar que había ocupado desde 1994. Me senté en mi silla, en mi casa, y comí una comida preparada por mi hijo con la receta de mi difunta esposa en la cocina donde ella le enseñó todo lo que necesitaba saber mucho antes de que cualquiera de nosotros comprendiera por qué sería tan importante. Un día, Killian intentó quitarme la casa. Intentó quitarme el dinero. Intentó quitarme la poca dignidad que le queda a un hombre de 73 años, tirado en un garaje frío esperando a que alguien se fijara en él. Pero nunca tocó lo único que de verdad importaba. Marta siempre estuvo aquí, en estas paredes, en esa sartén, en las manos de mi hijo, moviéndose por su cocina como si el tiempo no hubiera pasado. Me cuidó todo el tiempo, y cuando más la necesité, mandó a mi hijo a casa para que me devolviera a mí mismo. Siempre lo hizo. Siempre lo hará. La quiero. Si te gustó esta historia,
dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la ves. Nos vemos en el próximo video.